Quintana Roo, con muchísimo gusto de poder saludarlos como todos los sábados, en punto de las 12 del día, donde estamos llevando a cabo la cátedra del libro de la vida. Y a ver, ¿quién tiene por ahí un flyer? Nadie viene preparado, yo sí. De la actividad del profesor Rubén Cedeño la siguiente semana. Bueno, no, en 10 días más o menos. Yo sí vengo preparada. Se ve que todos traen en su bolsa para poder repartir. Ya lo repartimos. A ver, les recuerdo a todos que estamos súper contentos porque el siguiente sábado, 12 de noviembre, o sea, de este sábado que viene al siguiente, tenemos el seminario de metafísica aquí en Cancún, Quintana Roo, en el Hotel Four Point. En puntísimo de las 11 de la mañana hay que llegar media hora antes para que se les asigne su lugar, donde tendremos pues el privilegio de contar con la presencia del profesor Rubén Cedeño, que nos visita aquí en Cancún. Entonces, iniciamos con esto y pues ya dando seguimiento a nuestra cátedra del libro de la vida, vamos a hablar del reino cuadrúpedo. Y si hubo alguien que estudió, yo creo que hubo de dos, o lo que encontró ya lo sabía, o está sorprendido, ¿sí? Pero que siguen comiendo animalitos allá afuera para ver qué es lo que se están comiendo. Que siguen comiendo animalitos allá afuera. Aquí tenemos una situación con él. A ver. A ver, de reversa, mami. Se me. Con, ¿sabes qué? Me voy a quitar esto. Ok. Qué bueno que lo disfrutas, Miguel. O sea, me parece muy bien. Como es adentro es afuera. Vamos a ver qué te estás comiendo, Miguel. Pero bueno, vamos a hablar de cosas muy puntuales que yo creo que tienen que ver. Hay muchísimas cosas que tenemos que ver en esta actividad, pero hay temas súper puntuales que creo que son para dejarnos a todos con el ojo cuadrado. Cosas que si no habíamos hecho reflexión, hoy vamos a hacer reflexión. Lo que sí les prometo, que después de esta actividad no va a haber quien se corobe en una silla y van a estar todos bien derechitos. ¿Ya sabes por qué, Liz? Sí. ¿Y cómo quieres andar ahora? No, perfecto. Ya sabremos. Y fíjate que me estaba acordando que Quasimodo tuvo su tema. Quasimodo tuvo su tema. Y fíjense qué es eso. Ahorita que mencionas a Quasimodo, en la mañana que tuve la oportunidad de compartir una actividad, yo les explicaba a los estudiantes que estaban, a los que se les estaba compartiendo, que hay una situación que a veces no nos damos cuenta. Todas esas cosas que vemos que parecen ciencia y ficción no son un reflejo más que de realidades que suceden. Todo aquello que nuestra mente pueda imaginar es algo que ya existe en algún sitio, en alguna frecuencia, es algo que ya existe. Y todo eso que nosotros estamos viendo que parece ciencia ficción es el resultado que alguien pudo desarrollar esa visión o ese conocimiento de algo que ya existe. Entonces, nosotros nos sorprendemos cuando vemos todas esas cosas, ahorita que dijiste Quasimodo, todo lo que sucede en el exterior es un reflejo de lo que está pasando en el mundo interior. Nosotros nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que lo que está sucediendo para poder nosotros avanzar como un planeta, hacer la santa estrella de la libertad, o sea, ir caminando. El universo no se detiene, el cosmos no se para, aunque nosotros no tengamos prisa. Nuestros tiempos deberían estar marcados por el reloj del cosmos. Pero ¿qué sucede? Nosotros pensamos que la vida pasa despacito y que se puede tomar su tiempo y nos tomamos tiempo en tomar decisiones, o sea, importantes. Y esta reflexión me viene con muchísimas cosas a la cabeza que pasaron en estos últimos días.
Ayer se cumple el aniversario del regreso a la casa del padre de un gran amigo. Y él no tuvo tiempo. Todo fue muy rápido. Sin embargo, hubo indicios que nos hacían saber que él sabía. Oye, Luis, ¿y eso se sabe? Siempre lo sabe. Siempre se sabe. Siempre se sabe, Liz. Hay momentos, en ocasiones te llega demasiado rápido y hay una confusión en ese momento que no lo puedes aceptar. En del caso que te estoy hablando, hubo indicios como por ejemplo dejar cerrada ya su agenda sin ningún pendiente, haber hecho muchas cosas, aunque él externamente quizás no lo supiera, internamente sí. O sea, muchas cosas. Pero cuando hay casi siempre, a menos que sea algo muy intempestivo, un accidente, cosas de ese estilo, no. Y entonces cuesta trabajo entenderlo, y cuesta trabajo irse, y cuesta trabajo desprenderse. Pero nunca sabemos si va a haber tiempo para mañana. Y entonces es cuando regresamos a aquello que sabemos que el tiempo, el momento cósmico no espera. Y hoy, por ejemplo, que es un día súper lluvioso, ¿sí? Ustedes están aquí. Y eso es tan importante porque para todos hubiera estado rico tener una mañana cafetera acostada en nuestras camas, sin movernos y pues súper calientitos. Sin embargo, hubo algo que nos llamó, porque el momento cósmico no espera. Y la fortuna que tenemos nosotros de poder recibir estas actividades en una actividad presencial es impresionante. Hace un par de actividades, no recuerdo con exactitud si fue la actividad de sábado, de este miércoles o del sábado pasado, el profesor Rubén Cedeño decía que si pensamos que la vibración se adquiere a través de las redes sociales, estamos muy equivocados. ¿Por qué? Porque si bien hay ciertas dispensaciones cuando la vida nos mantuvo recluidos, que eso tocaba en ese momento, hoy ya no. Y hay muchísimas cosas que hacer. Hay que empezar a entender lo importante de caminar rectos por la vida, por ejemplo. Pero hay que empezar a tomar conciencia de qué es lo que nos rodea. Vivimos en un mundo de fantasía. Y entonces yo me pongo a pensar, hablando de qué es lo que nosotros observamos y qué es las cosas que nosotros vemos reflejadas en todos lados, nosotros estamos esperando que la vida sea aquello que nosotros queremos. Y eso está bien o está mal. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué, Miriam? Pues porque no va a ser el mundo lo que tú quieras, o sea, bueno, Y el si lo mundo que tú interior, quieres es que se manifieste el, la mu- voluntad de Dios en ti, eso no va el a ser mundo bueno. interior sí está en nuestras manos, pero el mundo exterior no. Fíjate que no es así, querida Miriam. No, no. A ver, A ¿por ver, qué? ¿por qué? Porque el mundo exterior es tu reflejo interior. El mundo exterior sí está en tus manos. Lo que sucede alrededor del mundo exterior, que es el resultado de la ley de causa y efecto, entonces se manifiesta para nosotros para que nosotros desarrollemos las herramientas que tenemos. Pero si tú en tu mundo exterior, Miriam, quieres tener una vida provista de todo, que no te falte nada, ¿eso está o no está en ley? Está en ley. Está en ley. Pero si tú en algún momento dado dices, esto no lo puedo yo tener porque es algo que yo quiero de forma exterior, no. Pero ¿qué pasa? Si tú dices, yo quiero tener una vida provista, sin importar lo que tenga que hacer para tenerlo, ¿está en ley o no está en ley? No, no. Entonces, no es lo que queramos, sino cómo lo queramos.
Cuando nosotros deseamos manifestar el bien de Dios en nosotros, a ver, pregunto yo, ¿es correcto o es incorrecto desear verte súper bonito? Es correcto. Es correcto. ¿Por qué? Porque la Está bien. belleza es una cualidad de Dios. Pero es correcto, no es correcto utilizar tu belleza para lastimar a alguien o que algo hacer ver mal a alguien. ¿Eso es correcto o no es correcto? Es correcto. Estoy hablando de la misma cualidad. Es el uso que tú le des a él. Pero ¿qué sucede? Nosotros estamos llenos de La Rosa de Guadalupe, de las novelas, ¿cómo se llama la que le decía estúpida a José Díaz, la que le daba la cachetada? ¿Cómo se llama esa novela? La de Tati Cantones. Vamos a ver quién se la sabe. Flora Nadie. ¿Eh? No sé de qué. Todos aquí saben de qué hablo. El hecho Son de los misterios. Está en Netflix. A ver, Enrique, no te va. Tienes más años que yo. No te va. Yo soy de VIX para acá. El hecho No lo acepto. es que queremos nosotros tener una vida a través de lo que los demás viven y que ser el ejemplo de aquellas cosas que vemos. Pero bueno, ojalá y viéramos la serie de la Madre de Teresa de Calcuta, ¿verdad? La serie, o sea, estudiáramos la vida del Padre Pío o de San Martín, y entonces sí, para poder vivir una vida de acuerdo a hacer una vida armoniosa. Pero no, estamos buscando vivir aquello que tiene inmediatez. Traer el carro modelo, que levante de 3 a 5 por kilómetro. No, son kilómetros por hora. Entonces, y queremos tener los zapatos más bonitos, no para disfrutar la comodidad, sino para presumirlos. Y así, queremos tener una vida que esté rodeada de todo lo bueno, no para llenarnos de aquellas cosas que Dios nos da, sino para satisfacer la personalidad. Pero nosotros no podemos tener todo eso que la vida nos va dando si no somos conscientes de qué es la vida. Y hacemos una serie de tonterías todo el tiempo que no tienen ninguna razón de ser. Y entre esas tonterías vamos a hablar del reino cuadrúpedo. El reino cuadrúpedo, ¿qué quiere decir? Lo primero que tenemos que ver es que el reino cuadrúpedo no es creación de Dios. Dios no hizo ni a los perritos, ni a los gatitos, aunque me veas así, ahí vamos a explicar. Ya lo hago aquí. Tampoco, Mira los caballos. no, pero son creaciones de los magos negros llenas de odio, de rencor y de todo el poder destructivo para la raza humana. Eran como peces. Empezó creando peces. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al mundo, y de este lado vamos a quitar a las aves, y a las aves las vamos a quitar porque en un discurso que tiene en la amada Madre Amarilis, en los eh, en lo superior, no recuerdo exactamente cuándo fue, ahorita les digo cuándo fue, que lo da la Madre Amarilis, menciona cómo las aves fueron creadas por Dios. Y menciona su belleza y cómo en esos 900 años que Amarilis estuvo haciendo toda la creación para la tierra, se formaron las aves y la importancia de ellas para el mundo, porque ellas eran parte de adornar la tierra y llenarla con su canto. Eran una belleza de Dios, eran un regalo de Dios para el ser humano. Pero cuando vino la caída del hombre, ¿sí? Que ya hablamos de cómo era antes de la caída del hombre, cómo era el hombre. El hombre no tenía una figura, un cuerpo físico. Era que
energía sumamente grande. Caminaba a través del mundo angélico, del mundo débico, de la jerarquía espiritual, y digamos que todos se llevaban de cuartos. O sea, eran como vecinitos, todos se conocían y se llevaban muy bien. Entonces, hay algo que cuando alguien desencarna, ¿qué le dicen a alguien cuando desencarna? Luz eres y en luz te convertirás. Y ese pequeño decreto, que es una gran afirmación, Es una gran verdad, ¿no? es una gran verdad, refleja cómo somos desde el principio. Luz eres y en luz te convertirás. Venimos y descendemos de la luz del Padre. ¿Ok? Cuando llegaron aquí los rezagados, que vinieron con todas estas malas energías, lo primero que llegaron fueron aquellas voluntades superiores que eran los magos negros. Y los magos negros llegaron a contagiar a todos para empezar a destruir el mundo. Y los magos negros tuvieron su campo de formación, así como de guerra, que estuvo en Perú, en las cavernas de Perú. Y llevaban aquellas conciencias rezagadas y aquellos que iban aprisionando, que estaban en este mundo, que les habían endulzado el oído, a prepararlos. Y fue un ejército temible, pero ¿saben qué tenían? Los mejores alumnos. Eran alumnos aplicados, sedientos de saber, y fueron los mejores alumnos metafísicos, los mejores alumnos interioristas. Aprendieron algo que tenemos todos nosotros y que no sabemos desarrollar, que es el poder de la precipitación. Ellos aprendieron a precipitar. Y ellos sabían, los magos negros, que necesitaban ejércitos temibles para acabar con las voluntades y con los humanos, con el reino humano, que no estuviera dispuesto a ser parte de ellos. De manera que con el poder de la precipitación trajeron a la manifestación fieras y demonios capaces de asustar, devorar, deglutir y acabar con el reino humano. Y así llegaron los dragones y los dinosaurios. Temibles. Temibles. Imagínense ahora que tuviésemos un dinosaurio enfrente. ¿Cuál sería nuestro miedo? Dime. Esos los hicieron de la nada, ¿vale? O de la nada. Así es. Fueron, es como, ¿alguien ha visto alguna película de Harry Potter? Harry Potter 1, pociones, cuando los mandan a pociones y empiezan a hacer algo, que empiezan así de, a ver, fórmalo y vuelven a dar y vuelven a hacer. En esos campos de entrenamiento eso hacían. O sea, practica hasta que te salga. ¿Y qué fueron llenando? Fueron llenando esa conciencia monstruosa de qué? ¿De qué la tenían que llenar? De odio. Era un ejército para acabar con la raza humana, de manera que en ellos no había ni resquicio de conciencia, ni de piedad, ni de amor, nada. Era despiadado, era fiero. Ahora quiero que nosotros hagamos memoria y que si nosotros pensamos en la historia, piensen en dónde se habla de la relación entre los humanos y los dinosaurios. Porque acabaron con ellos. Por supuesto. Lograron su cometido. O sea, eso que la historia cuenta que primero vinieron los dinosaurios y luego vino la raza humana, Claro que no. pues no es cierto, no De es verdad. hecho, nos dice el libro de la vida
Si algún estudioso pudiera entender esta verdad de la vida, la historia cambiaría completamente y se pondría en orden. Es tal la destrucción que hay con los dinosaurios que el universo da un fiat cósmico. ¿Un fiat qué es? Un decreto. Dice, no pueden seguir más ellos ahí. Esto debe acabar ahora. ¿Y qué viene entonces? No. Y vean, Un meteorito gigantesco que llegó a Yucatán. ¿Y qué pasó con los dinosaurios? Ok. ¿Qué estamos esperando nosotros para que nos digan esto no puede continuar? ¿Alguien había hecho reflexión sobre esto? Cuando leyeron el capítulo, ¿habían hecho reflexión sobre esto? Esto es fortísimo. Fortísimo. Pero entonces, cuando los magos negros se apoderaron, porque se apoderaron del planeta Tierra, todos los maestros se reunieron en concilio para luchar contra ellos. Y hubo alguien que logró aprisionarlos a todos, incluyendo a los dos más poderosos, que eran temibles. ¿Alguien sabe a quién me estoy refiriendo? Estoy viendo si estudiaron o no. Cuando los magos negros se apoderaban de la tierra, los maestros, la jerarquía espiritual, inició una cruenta batalla contra ellos para apresarlos a todos, acabar con ellos. con los magos. Con los magos. Con los magos. Esta batalla se dio en las cuevas de Perú. Hubo una maestra en particular que acabó con los dos más cruentos y temibles. ¿Quién es ella? ¿Y qué pasó con la diosa de la luz cuando se distrajo un momento? La apresaron los magos y tuvieron que pasar miles de años para que la diosa de la luz volviera a tener libertad. La diosa de la luz, quien aprisionaba a magos negros cruentos y terribles, se distrajo solo un momento. Y nosotros vivimos distraídos. Pensando que si no hago mis decretos hoy, pues no pasa nada. Al fin de noche decreté. O sea, el decreto tiene actuación expansiva de la noche a la mañana y con eso estoy protegido. Con esto, para todo el fin de semana. ¿Para qué decreto hoy? Si hoy en los servicios me aventé a la madre Cali, ya con eso me dura para toda la semana. O sea, al fin me dura. Y entonces hay que acordarse de aquello que nos dice en el Sagrado Libro del Yo Soy, el Maestro Saint Germain, donde nos dice años de estudio, de dedicación sin ninguna interrupción, pueden ser tirados a la basura con solo una semana de no prestarles atención. Todo lo que estudiaste y te dedicaste por años enteros. Cuando nosotros tomamos conciencia de esto es importante. O sea, esto toma importancia en nuestra vida. Pero el hecho es cómo nosotros tomamos conciencia de esto. O sea, a la hora que estamos haciendo un decreto, ¿cuál es el nivel de conciencia con el que lo hacemos? A la hora que estamos tomando una actividad como esta, ¿cuál es el nivel de conciencia que tenemos para saber qué es aquello que está ocurriendo en esta actividad y por qué la vida me dio la oportunidad y las herramientas para estar hoy aquí? Nosotros muchas veces no entendemos lo que esto sucede. ¿Y qué hacemos con las herramientas que nos da la vida? Pues muchas veces se ignoran, ¿no? Muchas veces las ignoramos, otras veces no, no las ocupamos o pues, ¿O qué pues más? simplemente pues simplemente no se utilizan. No se utilizan. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere decir? Igual
Gente que no es, o que no se ha liberado de esa inconsciencia, puede que las malutilice también. Por supuesto, ahí están los magos negros. Hoy en día, gracias a Dios, y nos explican en el libro Vida de la Vida, no hay un solo mago negro de ese tamaño libre, pero sí hay muchos magos negros todavía. Sus hijitos, son hijitos de la mañana, pero digamos que no hijitos, hijos de la mañana, pero hay. Pero cuando hablo de herramientas, me voy a remitir a algo que hoy está pasando aquí en esta actividad y no sé si ustedes se están dando cuenta. Hoy, ¿qué hubiera pasado si ustedes hubieran decidido quedarse en su casa a tomar café mientras que yo? Fíjate que yo lo veo como es un paso diario que doy hacia, hacia lo nuevo, o sea, hacia saber más quién soy, cómo estoy conformada. Entonces, por eso me gusta venir a las charlas. Muy bien, Miriam. Pero a ver, ¿qué hubiera pasado si este salón no hubiera estado con estos estudiantes y se hubieran quedado a tomar el café en su casa? Porque estaba lloviendo. Pues si hubiese quedado vacío, no hubiese habido esta actividad, ni esta vibración, ni esta energía. Sí, O sea, pero ¿qué todo hubiera eso. pasado? A ver, nadie le ha dado. Se hubiera perdido ya lo que hemos estudiado. Exacto. Y algo más. Bien, Pues justo hablamos de las herramientas, estaríamos desaprovechando las herramientas que nos están dando. y le damos paso a los magos negros, donde utilizan un obstáculo aparente para que nosotros no estemos donde debemos estar. Y son las cosas que no observamos. O sea, son aquellos pequeños señales que nos manda la vida y nos dice, hey, es por aquí, ¿ya observaste? ¿Sí? Desde luego, no es, o sea, desde luego hay paso, no hay ninguna calle cerrada. Simplemente hoy llovió fuerte. Pero ya, si está cerrada la calle o tenemos una alerta roja de huracán, pues estamos hablando de cosas diferentes. Pero fíjense lo que dice, estas criaturas no fueron creadas estas criaturas fueron creadas por las fuerzas obscuras para un propósito malvado y que eventualmente a medida que el ser humano vaya avanzando espiritualmente en la escalera de evolución, los cuadrúpedos serán retirados del plano de la tierra y la vida elemental aprisionada en ellos será liberada. ¡Wow! Todos, todos los cuadrúpedos van a ir desapareciendo de la tierra. Y entonces escuchamos que se extinguió tal animal, que se extinguió. ¿Ustedes creen qué cosas son creaciones humanas? ¿Se están extinguiendo? Ok. ¿Qué creaciones de Dios? Perdón, ¿qué cosas son creaciones de Dios? El reino vegetal. ¿Se está extinguiendo? ¿Se nos está extinguiendo el maíz? ¿Para que comamos? Los magos están haciendo transgénicos, ¿no? Para que se los coman los inconscientes. Sí, exacto. Pero, a ver, ¿el reino humano se está extinguiendo? No. ¿Por qué? ¿Cuántos humanos hay ahí en la Tierra? Dice que 8 millones, 8, No. 8,000 millones de humanos, ¿no? Exacto. ¿Tú Pero crees que se están extinguiendo? fíjate, bueno, yo escuché hace poco en un documental que a partir de la pandemia sí empezaron a nacer a dejar de nacer muchos niños. No, yo Pero creo que a partir de la pandemia deben haber nacido, o sea, imagínate todo lo que, como conejos, no tenían otra actividad no, que sí dejaron de nacer. de nacer. Sí, Claro, a ver, ya viene una conciencia diferente. Estamos camino hacia la ascensión. Estamos muy lejos de dejar de existir como reino humano, porque nosotros somos quienes vamos a ir empujando el planeta para que pueda lograr una ascensión y convertirse en la santa estrella de la libertad. Pero ¿qué pasa con todo aquello que le sobra al planeta?
se va a ir exterminando. Ahora, como el reino cuadrúpedo no está diseñado para alimentar al reino humano, no es esencial que el reino cuadrúpedo se mantenga en la tierra, porque nunca fue hecho para alimentar al reino humano. ¿Por qué? Porque Dios no hubiera permitido que una parte de su creación se alimentara del odio, del terror y del dolor. Es por eso que cuando la gente come carne, ¿qué sucede? La gente es que más agresiva. Imagínense todo ese sentimiento de dolor, de rencor y de ira que tiene ese cuadrúpedo, ese animal. Y nosotros nos lo comemos. Y como es adentro, es afuera. ¿Qué es lo que nosotros estamos comiendo de ese animal? ¿Qué es lo que nosotros estamos consumiendo? Sí, Miguel, aunque hagas esos ojos, así sucede. Yo estoy pensando, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos animales que se tomaron no para alimentos, sino como herramienta? Por ejemplo, los caballos que fueron utilizados para tirar de carrozas, como los perros o Ahorita lo lobos que vamos a fueron... ver. Esos animales que fueron utilizados por el humano, Ujú. inconsciente, para hacer trabajos forzados, ellos dieron su trabajo conscientemente para tratar de ir evolucionando e ir redimiendo todo ese dolor que hay dentro de él, todo ese horror. Ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo qué pasa con ellos. Oye, Ale, y ahí al final dice la vida, o sea, que Los elementales, los cuadrúpedos se van a ir extinguiendo y liberando la vida elemental de la que están claro. aprisionados. ¿A qué se refiere? Ok, ya hablamos en la actividad pasada y la antepasada que los elementales empezaron a tener vida propia, que no estaban ellos diseñados ni fueron hechos para eso. Y entonces llegaron los magos oscuros y ¿qué creen que le dijeron a los elementales? Vente para acá, de aquí eres, aquí vas a tener poder, eres independiente, no necesitas de Thor y de Aries, o sea, ya para qué quieres a Helios y a Vesta, aquí todo va a estar sensacional. Y los magos negros se sirvieron de esos elementales para revestirlos de vida y crear todos esos monstruos. Y Es es así como vemos de repente en una película que transforman, no sé, tal cual. a un gnomo en una bestia. Exactamente, exactamente. Entonces están aprisionados Los más los elementales elementales. en la vida animal de los cuadrúpedos. Imagínense de lo que estamos hablando. Y queremos, y luego no entendemos por qué tantos huracanes, tantos temblores, esas lluvias. No sé si les platiqué que desde hace siglos, me parece, el Sahara no había vuelto a tener agua y ahora es un lago completo por la cantidad de agua que está. O sea, imagínense lo que está teniendo que ser. Pero al mismo tiempo, no sé si han visto la cantidad de incendios que hay forestales, porque la vida está tratando de quitar esos registros etéricos a través del fuego para disolverlos. Se dan cuenta que estamos en una lucha. Y nosotros que estamos haciendo, está fortísimo esto, Miriam. Es como asimilar que estamos en un cambio, ¿no? Estamos viendo cambios, pero también me siento como agradecida por ser más consciente Claro. de por qué estoy viendo estos cambios. Y sé que si cuando desencarné, bueno, tal vez mi conciencia evolucione un poco más, ¿no? Bueno, En el siguiente. yo creo que no, tal vez, yo creo que sí. Esto que estás haciendo ya es un gran paso, Miriam. Oye, Dime. una última cosa. Entonces, toda esta información que nos dieron de niños de la cadena alimenticia, ¿no? Que te decían incluso que si un animal se extinguía, como que estaba en peligro de extinción los
animales que dependían de él porque, bueno, pues este es así, ¿no? Que unos ¿Y tú por consumen qué a crees? otros Claro así. que no. Por eso nos dice el libro de la vida, si hubiera algún científico que tuviera los ojos bien abiertos, sería capaz de revelar la verdad de la vida de una vez por todas, que es muy diferente a aquella que nos han contado. Imagínate, si sale un animal que era el alimento de otro, lo único que está pasando es que es el resultado de la ley de la vida que se está dando para ir quitando aquello de la tierra que no debe de estar. Es que no es como, es ya se liberó. Porque antes de poder desaparecer esos animales, deben ser liberados. O sea, no es solamente voy y te extermino. El elemental dentro de él debe ser liberado. Este, o sea, me lleva a pensar, pues imagínate un planeta sin animales. O Es sea, que sí los hay. como que sí los hay. En Venus no hay animales. Ah, pero es muy difícil imaginarte o sea, Porque que los la has Tierra tenido no aquí. tuviera ningún Porque animal. los has tenido aquí. De hecho, el mejor estado para poder encontrar la paz interior es no teniendo ningún animal cerca. Y nos lo dice el amado Maestro San Germán. Ni un El, perrito. ninguno, ninguno, porque un animal lo que hace, que si tú tienes, te Sí, distrae. sí, hay el discurso ya me estoy acordando del maestro Sañón, pero él dice que eso era antes, ¿no? Cuando, por No, ejemplo, no, se no, iban no, a no, meditar no, no, a no, no, no. O sea, lugares dice así. que así debería ser. Y que Ajá, antes te ibas sin animales. Y que sí. ahora depende de cada quien la decisión de estar junto a un animal o no. Ujú. Pero que lo ideal es que no. Ahora, hablamos de la meditación. Ahora vamos a hablar del servicio que nosotros debemos de brindarle a los Hacia el animales. reino animal. Exacto. Una cosa es la meditación. Ahora nosotros debemos de brindarle un servicio a los cuadrúpedos Ujú. para poderlos liberar. ¿Por qué? Porque los cuadrúpedos, oye, al ir tomando, vamos a ver por qué ahorita hay gatitos o hay perritos que no había antes. O conejitos, que dices tú, qué ternura de animalitos. Claro, porque es el resultado de la evolución que ellos han decidido tener. A ellos se les ha dado la oportunidad y se les ha preguntado, ¿quieres evolucionar? Y ellos han decidido evolucionar o no. ¿Cómo evolucionar en un mundo animal, o sea, en un mundo cuadrúpedo? Y si quieren evolucionar a un mundo débico, angélico o humano, como lo hizo, ¿quién les platiqué que lo hizo la semana pasada? Fue un güey. ¿Y fue ayudado por quién? Y ya investigaron, ¿verdad? Los que me dijeron que quién era el maestro Ariel. Ya quería que me platicaran hoy. Yo tengo otros datos. Perdón, antes de regresarme al maestro Ariel, me ibas a decir algo, Enrique. Una pregunta. De hecho, se ha visto que en los últimos 10 años, 15, 20 años, ¿sabes? La conciencia de las personas en relación hacia los animales ha cambiado. Así Y es. que ahora, antes tenías a un perro, sí, como mascota y lo tenías en el garage, en el En el jardín, patio. en el campo, cuidando. Y hoy la gente tiene los animales en casa, duermen con ellos, les ponen ropa, los tratan de una forma distinta. Hablo de animales Domésticos. domésticos, ¿sí? Se hace una conciencia mundial sobre el cuidado de los animales, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué sucede con ese Lo que discurso? sucedió, lo vamos a ver un poquito más adelante, Henry, es que la vida, así como sucedió con el maestro Feng Wei, que pudo evolucionar y pudo convertirse incluso en un maestro ascendido, por amor compasivo y por libertar a esos elementales,
una vez que desencarnan, que ya no pueden volver a encarnar, o sea, ellos tienen una vida y se acabó, al llegar a los planos superiores les dicen que si quieren ser liberados por amor. Y ellos deciden si sí o si no. Si deciden que no, ahí se quedan y se acabó. Si deciden que sí, bajan y van evolucionando para poder tener relación con el reino humano, para que el reino humano, a través del amor, pueda liberar a ese elemental que está ahí. Es por eso, por ejemplo, que por ejemplo, los perritos que tienen, ellos adquieren, por ejemplo, cuando ha habido casos que haya una persona del reino humano que tiene alguna enfermedad, los perritos la toman para que no desencarne El humano. el humano. Ellos están buscando de esa manera poder liberarse. Es muy fuerte. Me pone a pensar que recuerdo que mi perrito primero le gustaba dormir conmigo, pero luego empecé a tener un poco de insomnio y resulta que creo que se lo transmití a él porque luego él era el que no dormía y yo sí dormía. Cuando vino Por eso el ya no bicho quiere dormir este, conmigo. cuando vino el bicho este, eh, Enrique, Fernanda y yo nos enfermamos, nos contagiamos. Y dormíamos los tres, o sea, en lugares porque no nos enfermamos al mismo tiempo, ¿verdad? No tú y yo sí. Sí, al mismo tiempo los tres, ¿verdad? Y Enrique, o sea, tenemos una gatita negra preciosa que se llama Bagheera. Bagheera no se separaba de Enrique ni le quitaba los ojos encima. Bagheera, y nos quedó claro, Bagheera estaba cuidando a Enrique. Y mientras que Enrique tenía fiebre y que estaba mal, era impresionante cómo Bagheera no hacía nada, o sea, no se movía ni para comer ni para tomar agua. No se movía del lado de Enrique. Y no es el dueño Enrique de Bagheera, es Jimena, es Fernanda. Y sin embargo, no se movía. Bagheera haciendo un servicio, me quedó claro. ¿Por qué? Porque el reino cuadrúpedo busca la oportunidad de liberarse. Pero ¿saben qué? Nosotros somos bien inconscientes de eso. Ahorita lo vamos a ir viendo. Dime, Miguel. Dos cosas, Ale. La primera, ahora entiendo por qué todos los animales, bueno, cuadrúpedos, por lo general tienen un modo o una armadura para atacar, vamos a decirlo así. Por ejemplo, Claro, pues los cocodrilos, que son, podría decir cuadrúpedos, tienen cuatro patas. los cocodrilos tienen que ver Atacan. tienen que ver todavía con la era de los dinosaurios, Sí, ¿eh? pero los perros que muerden, Claro, los felinos que tal cual te atacan y te matan claro. y los ciervos que traen cuernos y todo eso, ¿no? O sea, se entiende entonces que están preparados, pues, Para para eso, matar, para matar. para matar. Para eso están ellos, para Sí, destruir al reino humano. exacto. Y, Sí, claro. Los osos, claro. y dos, el maestro Feng Wei fue un maestro muy notado en China, porque en las guerras él se dedicaba a salvar a todos los niños que quedaban huérfanos, se los llevaba a los campos donde no los podían encontrar y les daba las enseñanzas. Los escondía Los escondía. para que no los mataran. Una vez que ellos habían aprendido las enseñanzas y demás, ya eran liberados, vamos a decirlo así, pero ya con un tono de paz para que no continuaran las guerras. El maestro Feng Wei fue un elemental que se le permitió la ascensión y él hizo todo el trabajo. Cuando un cuadrúpedo decide o pide que se le dé esa oportunidad y le es concedido, tiene que pasar primero por todas las etapas del reino animal para llegar y después entrar a la rueda de reencarnaciones y pasar por toda la rueda de reencarnaciones para ver el momento en que le pueda llegar, lo que sucedió con Feng Wei. Entonces, me iban a decir del maestro Ariel, ¿quién me puede platicar del maestro Ariel? Porque yo sí hago mi tarea. O sea, yo les dije, investiguen que yo les voy a decir. Yo puedo decir, pero así como muy mocho, porque A no ver. encontré mucha información. Sé que tiene su retiro en las montañas rocallosas de Arizona, Igual que Feng Wei, ajá, que trabajó juntitos, junto con Feng Wei, trabajan. trabajan juntos
lo que dijo Miguel también tiene relación, que estuvo ayudando a los niños en China De hecho, quien empuja a Feng Wei a que ese trabajo o sea, quien apadrina en es el ese trabajo maestro es Ariel Ariel, a Feng Wei, para ajá, que los niños lograran su ascensión. ok. Y que es el encargado del rayo de luz y sonido, pero de ahí ya no pude De hecho, indagar más. el maestro Ariel y además, por ejemplo, él descontamina todos los lugares que estén contaminados. Por ejemplo, si hay un lugar que huela a tabaco, que el tabaco es sumamente dañino para nuestro cuerpo etérico, nosotros llamamos al maestro Ariel cuando sentimos que hay tabaco para que descontamine todo eso, o un lugar que está sucio o que tiene malas energías, el maestro Ariel nos ayuda. Pero como yo sigo teniendo mucha confianza en que lo van a hacer y sigo totalmente decidida a no darles la respuesta, se los voy a poner más fácil. Capítulo 7, Misterios Develados, página 201, y la próxima semana me hablan del maestro Ariel. O sea, ya más fácil que esto, Ariel, Ariel, Ariel. ¿Ustedes piensan que se me olvidan las cosas? De hecho, tengo buena memoria. Para lo que no para todo, ¿verdad? Memoria selectiva. Memoria selectiva, diría Enrique. Dice, hay cosas. Dice, Ale, de repente me dice, Enrique, ¿cómo te acuerdas de eso? Le digo, si yo te dijera. El maestro Saint Germain asoció la creación de los animales con las actividades o sea, habla el libro de la vida de cómo en todos los discursos de los maestros ascendidos han ido hablando los diferentes maestros de los cuadrúpedos en la tierra. Y aquí nos dice, el maestro Saint Germain asoció la creación de los animales con las actividades de los magos negros y dijo que con la captura y amarre de dos de los más poderosos, las formas animales con el tiempo serán retiradas de la tierra, lo que ya les fui comentando. Hoy en día, lo que ya les había dicho, no existen ya magos negros de tal poder. Fíjense lo que dice, no existen magos negros de tal poder, no dice que no existan. O sea, sigue habiendo, no tan poderosos, pero sigue habiendo. Y esto lo debemos al servicio de la diosa de la luz, quien los retiró por completo. Una duda, ¿y esos magos negros o esas Energías que son siniestras. energías siniestras en dónde están? Aquí, allá afuera, en cualquier Pero sitio donde no invocamos la protección de Dios, ni la luz de Dios. Las energías siniestras están en todo, ¿Pero siguen en la por tierra o supuesto. ya no No, están por aquí? supuesto que siguen en la tierra. No, pero no decía Regrésate, por favor. A ver, vamos a ver. Me lees ahorita, me lees. A ver, ¿qué dice? A ver, léemelo, Miriam, despacito. A ver, Despacito, Miriam. Sí. Hoy día ya no existen magos negros de tal poder. A ver, otra vez. Hoy día ya no existen magos negros de tal poder. Ok, coma. Luego. Y esto lo debemos al servicio de la diosa de la luz, quien los retiró por completo. Pero O sea, ¿qué dice? Fíjate, otra vez. Hoy en día ya no existen magos negros de tal poder. No está diciendo que no existan. No existen magos negros con ese poder con ese superior, poder como para poder crear esas atrocidades y darle forma a los elementales siniestros. esos se fueron retirados. Esos fueron retirados. Sí, Pero hay otros en formación. Nosotros sabremos si los queremos dejar ahí o les damos poder. ¿Y cómo les damos poder? ¿Cómo se les da poder a las fuerzas siniestras? Prestándoles atención. ¿Qué más? También es cuando uno desconoce mucho bueno, yo antes de entrar aquí desconocía muchas cosas que, por decir, de la protección, de la existencia de tanta maldad, de verdad lo desconocía. Así O es. sea, y era muy, se puede decir ignorante porque pues es cierto, pues, la ingenuidad y la ignorancia se unían ahí y era como, o sea, Así es. no percibir lo malo en las cosas. Por supuesto, Enrique. me acuerdo
Me acuerdo que en una ocasión fuimos a desayunar con Marianita, Ferrari. ajá, no recuerdo a dónde. Y el mesero nos hizo enojar muchísimo y Sí. le armé un pancho y me salí sin Así pagar. tú, sin Dije, no pagar. te voy a pagar, te voy a pagar nada más esto que me tomé Yo sí porque me acuerdo dónde fue, pero no la- voy a decir en público para no quemar no, el lugar. Tú no, también te acuerdas dónde fue. yo también me acuerdo, pero no lo voy a decir. Exacto. Este, armé un pancho fenomenal, me fui sin pagar, y dije, no te voy a pagar porque no me diste y me fui. Salió conmigo tú y Marianita. Calladas, Y no sí, dijimos nada. y No llegando era propicio en ese momento. me dice Marianita, ay amigo, te dejaste tomar por las fuerzas siniestras. Pero es que pasó eso. Le dice, sí, yo lo vi, pero te dejaste dominar por las fuerzas siniestras. Recuerda, y tú lo sabes, mi papá, que debes de pensar bien, sentir bien, hablar bien y actuar bien. Nunca bajes los brazos porque te van a tomar. Yo entendí y yo regresé en ese En ese momento mismo momento. al restaurante, le pedí una disculpa al mesero, pagué lo que me había llevado, que no me comí, pero lo pagué, sí, y le pedí una disculpa sincera, porque tenía Así razón. es. Esa es Que te lección de tomen vida, las fuerzas siniestras. eso es lección de vida. Exacto. Y permites que las fuerzas siniestras te tomen. ¿Cómo permites que te tomen las fuerzas siniestras con la indiferencia a la vida? ¿Cómo permites que te tomen las fuerzas siniestras cuando maltratas a alguien? Cuando no eres justo, cuando no actúas con amor. Pero No es va más cuando, allá. O sea, sí, sí, no Miriam, es cuando te autocontrolas, de que ya dices, bueno, sí me tengo que autocontrolar en ver las cosas más claras, en lo que comentabas al principio, ¿no? De no esa energía mal calificada, pues polarizarla. claro, efectivamente, Miriam, sí, en tener autocontrol, pero va, además del autocontrol, Miriam, ¿qué es lo que hacemos nosotros con lo que tenemos en la vida? Cuando nosotros podemos observar a alguien con amor y lo vemos con indiferencia. Cuando sabemos que alguien nos necesita y lo dejamos solo. Cuando vemos que algo es injusto y está en nuestras manos cambiarlo y permitimos la injusticia. Cuando vemos que alguien no tiene zapatos y no nos quitamos los nuestros y se los damos. Aquí hay dos polaridades. La polaridad de la vida que nos da las herramientas para transformar esa situación y la polaridad de las fuerzas siniestras para engrandecer esa situación. Cada que nosotros nos polarizamos con lo negativo, nos estamos nosotros adhiriendo a las fuerzas siniestras. Y yo espero que esto que les estoy diciendo sea capaz de transformar nuestros actos. Estuvo fuerte, ¿verdad? Como sabemos, la naturaleza de los elementales, de los que ya hemos estado hablando en las actividades anteriores, es la de reflejar su ambiente. Y al ser creados, tomaron un voto solemne de servir a la humanidad. Cuando los elementales tomaron el voto del trabajo que iban a hacer en la tierra, ellos juraron servir a la humanidad. Ese fue su voto. Pero cuando las fuerzas siniestras los tomaron y les empezaron a reconocer poder en ellos y los hicieron autónomos, esos elementales, no estamos hablando de todos, esos elementales rompieron ese voto y empezaron a hacer. Y por ejemplo, ¿en qué manera nosotros le damos fuerza a los elementales? En todos esos actos que hacen de mediunidad, de brujería, donde invocan poderes, donde invocan fuerzas, donde se les llama a diferentes seres para que vengan, ahí nosotros los estamos alimentando. Muchos elementales se ataron kármicamente a ciertos individuos que como miembros de la logia negra y en posesión de tremendos poderes sobrenaturales, obligaron a estos elementales a asumir cuerpos de animales que estos magos negros diseñaron para ellos. Esto es fortísimo. O sea, los elementales fueron sintiéndose grandes, poderosos. Ya que estaban llenos de ese ego y enfermos de poder, era el momento para que los magos negros los aprisionaran, los tenían en sus manos
Y en ese momento ya quien tenía toda su voluntad eran los magos negros y los aprisionaron para revestirlo de los cuerpos de aquellos seres monstruosos que habían creado para este fin. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, primero los dejaron crecer. Como por ejemplo se me ocurre un dragón, ¿no? Tiene el elemento fuego dentro Dentro de él, de ese animal, o los monstruos que viven en el agua y que, o sea, pueden las estar influencias, ahí, ajá. O es sea, sí es una combinación de un elemental claro, con un animal. por supuesto. Pero fíjate lo que les dije, Beli. Pero fíjate lo que les dije. Primero, los elementales hicieron un voto de obediencia. Después vino la caída. Y los magos negros, que llegaron con los rezagados, empezaron a inundar todo el ambiente de esa neblina. ¿Se acuerdan que les dije, no? Todo lo empezaron a inundar. Y los elementales empezaron a sentirse poderosos, porque eso querían los magos negros. Empezaron a sentir que no necesitaban a Dios, que ellos eran más poderosos que Dios. Y empezaron a sentirse grandiosos. Y las fuerzas siniestras dejaron que así pasara. Los dejaron sentirse grandes y llenos de ego. Y ya que estaban tan llenos de ego, entonces fue muy fácil para las fuerzas oscuras aprisionar a esos elementales y volverlos sus rehenes. Y obligarlos a que fueran revestidos de aquello que era un monstruo en el cuerpo de un elemental. Esto es brutal. No sé si se dan cuenta de lo que les acabo de decir. A ver, ¿quién me lo puede explicar? Vamos a ver si entendimos. Bueno, es pasándolo al ejemplo de un humano. Es como cuando le das muchísimo poder a un ser humano Así es. y este pues pierde el piso, digamos, ¿no? En una Tal cual. palabra. O sea, ya piensa que es todopoderoso. En un ejemplo, puede ser el Napoleón, cuando el maestro Saint Germain le dio mucha información y él ¿Y qué perdió el hizo piso. Napoleón? ¿Y qué hizo Napoleón? Hizo un decreto a Napoleón que le costó a Napoleón la derrota. ¿Qué dijo? ¿Alguien sabe? ¿Otra tarea? ¿Nadie se acuerda? No, Hubo un decreto que hizo contra Dios. Dijo, se ha apagado en este momento. A partir de este momento tu estrella se Tu apagó estrella se y la apagará derrota en es este contigo. momento, pero no me acuerdo cuál fue la A frase partir de de este momento Napoleón. vas a conocer la derrota y tu estrella se apagó. Hizo un decreto contra Dios, sintiéndose más poderoso que Dios. Ya tienen dos tareas. Capítulo 7 de la mágica presencia y aquel decreto que hizo Napoleón Bonaparte contra Dios. Misterios develados, perdón. Misterios develados, no, la mágica presencia es la primera. Y aquel decreto que hizo Napoleón Bonaparte contra Dios. Y efectivamente, así le dijo San Germán, a partir de este momento tu estrella se apagó. Vas a conocer la derrota. Gigantescos. De hecho, este martes, hubo una actividad aquí en el hotel que creo que ha sido una de las actividades más... ¿Alguien la siguió? Porque ya vi que no vinieron. ¿Quién la siguió por redes? Bueno, tú sí estuviste, Liz. Tú sí estuviste, ustedes sí estuvieron. Y hablábamos exactamente de eso, de lo que pasa cuando alguien se deja aprisionar y quitar la libertad. Si quien no haya visto esta actividad, de verdad les recomiendo que la escuchen porque siempre hablamos de la libertad, de lo importante que es tener la libertad. En esta ocasión hablamos de qué es lo que nos quita la libertad.
y estamos hablando de cosas superiores, fue una actividad, creo, muy reveladora. Y vamos a estar teniendo más actividades de la Madre Mercedes. Que son la Madre Mercedes, como vieron, y quien estuvo, de suavecita no tiene nada, ¿verdad? Bueno, me acuerdo yo y no tiene nada. Muchos, bueno, eso ya lo vimos. Salud. Su propósito, el propósito que tenían los magos negros con los elementales, primero era el de usarlos para destruir a cualquiera que sirviera a la luz, y el segundo, reducir gradualmente al hombre a su estatus de la creación. Y esto va muy ligado a la actividad que yo les estoy hablando del martes, porque nosotros podemos ver, ¿quién se imagina? ¿Quién me puede describir a un mago negro? ¿Quién me lo puede describir? A ver, Miriam. Es todo lo contrario a mí. A ver, eso, a ver. Me gusta cómo piensas, me gusta cómo piensas. Pero a ver, ¿cómo Sí, es? un mago negro que no, es todo lo contrario a mí, o sea, no tiene amor, es odio, es maldad, es inconsciencia, es busca el mal, siempre no ve más que Pero eso es lo que hace. interior, o sea, Pero ¿cómo es? Físicamente, ¿cómo te imaginas a un puede mago ser negro? como nosotros, o Ok, sea, puede pasar desapercibido como cualquier humano común y ok. corriente, Vamos a ver. Quienes pero estuvieron en la actividad del martes, cualquiera de los 4 que estuvo aquí, ¿cómo son los magos negros? ¿Cómo sería un mago negro? Eli, Liz, Nico, Beli. A ver, ¿quién me puede decir cómo sería un mago negro? Ah, yo pensé que ibas O a sea, decir ninguno tú. estuvo en la No, actividad. pues puede ser En su mayoría, ¿cómo incluso son? un padre, una madre que aprisiona a los hijos, un esposo que maltrata a las mujeres, eh, un, incluso, bueno, no sé, también quienes maltratan a los animales, por ejemplo, Un líder un espiritual, líder religioso, espiritual, o sea, cualquier persona, un líder este, político. que utiliza el poder Pero, ajá, eso para es lo que hace. mantener. Pero ¿cómo son? Son sumamente Son amables, amables, son adorables, pareciera de que son generosos, generosos, que te están dando a ti a- no sé, que te que hacen te hacen sentir, creer que que te eres hacen súper sentir que tú importante, que eres eres... muy importante y lo Ujú, mejor, para que una vez que te tienen en tus manos, te te destruyan. destruyan, sí, Y lo hablamos exactamente el sí. martes. Buscan todas las maneras de destruirte. Y después de destruirte, te van a decir, lo hago porque te quiero. iniciando, bueno, con esta información del libro de la vida, me he dado cuenta que, o sea, o más bien nos ha dado la información de que todos, como todos venimos de de la caída del hombre, traemos esa maldad en nosotros. Nada más ¿Sí? que ya Esa unos, semillita, pues, la hemos ido transformando. transformando y las personas que son así, como magos negros, esos no tienen de plano, no han eh, ido tomando conciencia de... Efectivamente. O sea, todos hemos sido magos negros en algún momento. Todos, todos. Y a todos nos gusta, ¿a quién le gusta mantener el control de los demás? Te estresa mucho. No sé, o sea, yo los veo, es que de verdad yo voy a hablar al Vaticano para ver cómo hacemos una santificación en masa, porque esto que ocurre en este grupo, yo no lo he visto nunca, una santificación en masa. O sea, sin duda, espero que sí. Manda, Miguel. Ale, una pregunta. ¿Cómo se, antes, primero, ahorita estamos en la era de Acuario,
Es antes la era de Piscis. ¿Y Así antes es. de la de Piscis cuál es? No te lo puedo Ok. confirmar, pero ¿Por qué mi duda? Porque si hago conciencia de todo esto durante... de hecho te dicen que solamente en el libro de Se la vida, reconocen, verás, solamente solamente, dos. sí, es más, no, ya te lo voy a contestar. Ya, Ok. me recuerdo. En el libro de la vida dice que solamente te va a mencionar estas dos eras porque no necesitas saber de las demás, Ok. que se quedaron en el olvido porque fueron perdidas. Porque en la era de Piscis con el Sí. Maestro Jesús, ahora entiendo, Me el acuerdo. Maestro Jesús cuando viene a cambiar todo esto y dice, espérate, deja de utilizar a los corderos, o sea, deja de hacer sacrificios con los corderos, Claro, es por esta parte. por supuesto. De hecho, la Biblia lo dice. De hecho, esta información no me dio tiempo de darles todos los salmos, pero esto que le estoy diciendo, hay muchísimas, Reseñas en la Biblia. muchas precisiones que hace la Biblia acerca de esto. Sí, pues, y entonces también en las eras anteriores, que de ahorita no conocemos los nombres, por eso se ven a los seres cósmicos domando a los cuadrúpedos, Por eso están montados sobre leones, sobre... lo están dominando. Exactamente. Sí, cuando se ve, por ejemplo, tú ves en la jerarquía cósmica que vienen en los caballos de Ajá. fuego, ellos montados sobre los leones y dominándolo. O sea, aquí lo que te está diciendo, estoy dominando a los cuadrúpedos. O Sobre sea, los bisontes, están sobre bajo los mi, leones. están bajo mi dominio. Oye, es que ahora pienso en 20 años, 30 años atrás, cuando pues yo era niña, digamos, este, es que pienso en esta parte de de los magos negros. O sea, ¿cómo se veía normal, por ejemplo, que un hombre de 40 años se casara con una niña de 15 años Pero eso sigue ocurriendo. y lo hace? Pero bueno, ahora ya es inaceptable o ya, de cierta manera, ya hay leyes que pueden proteger En esas México cosas. sigue ocurriendo. Ya, En México sí, o sea, yo te puedo decir y afirmar, sigue pero, ocurriendo. pero, En usos y una cosa es la ley bueno, y, y en los sí, pueblos se siguen respetando usos y bueno, costumbres. todavía, fíjate, pero por ejemplo, yo me acuerdo que en la casa de mi mamá, todos mis tíos, mi mamá, toda mi familia fumaba y estábamos todos los niños ahí. Y era una nube tremenda, o sea, de Con un contaminación tema de tremenda. inconsciencia total. Ibas a un bar, ibas a un restaurante, ibas a cualquier lugar donde fueras, estaba permitido, por ejemplo. O sea, es uno de los cientos De de ejemplos cosas que que hace han ido, 20 años, o sea, cómo se ha visto la evolución tan claro. grande es que es una, Es que las cosas están ha pasando sido así. muy rápido, pero la realidad es que, o sea, si piensas en los magos negros, o sea, los tenemos a la vuelta, cuando o sea, a mí me educaron a golpes, En la casa, a mi mamá la educaron a golpes, o sea, no hubo manera de que, o sea, te veían y mejor te quedabas callado porque no tenías derecho a opinar, porque eras un claro. niño, porque sabías perfectamente bien que si te atrevías a decir algo, O a o sea, opinar. ibas a ir a recoger los dientes, pero Exacto. Sí, sí, sí. sí, y esas cosas hoy día yo digo, ¿cómo es posible que haya habido tanto abuso infantil, por ejemplo, que te hayan maltratado tanto y que todo mundo Lo viera lo normal, viera normal, que nadie hubiera hecho nada. que fuera aceptado eso? Sí. O sea, es que estamos a la vuelta de la esquina, Y eso ha las cosas están sucedido. pasando sumamente rápido. Mandarle. Perdón. A mí me parece que, o sea, todo lo que estamos hablando tiene mucho sentido, pero no nos habla tanto, o sea, sí nos habla del pasado, pero también al presente, porque eso Claro. está volviendo a ocurrir y lo estamos viendo, o sea, todos lo estamos viendo. ¿Qué está pasando con la nueva tecnología que está entrando? ¿Quién se está sintiendo más poderoso? ¿Qué está pasando con ¿vieron lo de la inteligencia artificial de Elon Musk la semana pasada? Claro, Es brutal. a eso me refiero. Lo que está pasando es, no, deja tú eso. Estamos permitiendo que alguien decida por nosotros. Así O es. sea, a ver, hay que observar las fuerzas siniestras. Ahí es que a eso voy, ahí están las fuerzas Por siniestras y supuesto, nosotros nos por supuesto. dejamos, pues ahora sí que encantar, maravillar, como también lo dice en el libro. En ese tiempo se dejaron maravillar por la ciencia y hoy está ocurriendo Haciendo lo nuevamente mismo. y todo cobra sentido porque las cosas están yendo demasiado rápido. Hay muchas cosas
que todavía desconocemos, que están sucediendo, pero que están pasando y que también está influyendo en todos los desastres naturales, en todos los lugares en donde no había agua, hoy hay, en los lugares que había agua, ahora hay sequía. Entonces, está volviendo Bueno, a hay pasar. lugares en donde químicamente provocan la lluvia. Exactamente. Si químicamente provocan la lluvia, ¿qué más pueden provocar? O sea, En Dubái, claro. provocan la lluvia químicamente. Sí, entonces todo está sucediendo nuevamente y estamos siendo testigos de lo que está sucediendo. Fíjate que eso que acabas de decir, estamos siendo testigos. ¿Y qué más? Pero ¿y qué más? Solamente estamos quedándonos como espectadores. Y eso es brutal. La vida elemental fue obligada a morar, a obedecer y a existir en estos cuerpos que habían sido impregnados con todo el odio posible contra el ser humano. La lucha que siguió fue de dimensiones cósmicas, una batalla de titanes entre los poderes de la luz y los de las fuerzas oscuras, con las cavernas de los Andes como el centro de las operaciones. En Perú lo que les decía, oigan, pero esta misma lucha la hay hoy, ¿eh? Recuerden que el libro de la vida es anterior a todo ese desastre cósmico que estaba a punto de ocurrir en 1954, a esa emergencia cósmica. Eso ya había pasado y lo estamos viendo otra vez y nos dieron 20 años de oportunidad que se han extendido. Pero ¿por cuánto tiempo vamos a sostener esta emergencia cósmica sin dar los resultados que tenemos que dar? Y nos dice el santo Aelus, solo aquellos que tienen el privilegio de pasar a través de la rueda de reencarnaciones físicas como seres humanos, llevan la chispa inmortal de la divinidad dentro de la cámara anaeróbica conocida como la victoriosa e inmortal llama triple. ¿Eso qué quiere decir? Que entendamos nosotros que solamente aquellos a los que se les impuso o tienen la llama triple, que es el Cristo interno dentro de ellos, son creaciones de Dios. No hay más. De manera que un cuadrúpedo no tiene capacidad de discernimiento. Ellos no tienen capacidad de discernir. Ellos actúan por instinto. En el reino animal evolucionan almas que estamos hablando de los cuadrúpedos, otra vez, que en cierto punto son liberadas de la reencarnación y entran al reino débico o al de la naturaleza, como sucedió con Feng Wei. ¿Esto qué quiere decir? Que si de repente nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos un perrito y ese perro es súper amoroso, súper cariñoso, que está todo el tiempo pegado contigo, esos animales decidieron salir de su alma grupo, que es donde ellos estaban mejor, para poder ellos entregarse al servicio del reino humano y poder transformar aquello que tenían dentro de sí mismo. Ellos, en un atisbo de conciencia, ¿sí?, decidieron cambiar eso. Por ejemplo, ahora un lobo ya es un perrito, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el lobo te enseñaba los dientes y te mataba. Un perrito no. Un perrito te acaricia, te abraza, te besa, te recibe con amor. ¿Y qué hace la mayoría del reino humano con el reino animal? La mayoría. Y entonces, si nosotros seguimos maltratando y consumiendo y atacando al reino animal, ¿qué está haciendo el reino animal? Acumulando odio y toda esa energía que está contra el reino humano. ¿Y qué pasa entonces después? O sea, nosotros lo maltratamos, acabamos con él, lo atacamos. Imagínense lo que está pasando, por ejemplo, con un toro de lidia. Imagínense todo el dolor al que es sometido, yo digo como un circo romano donde la gente se reúne a ver cómo es capaz de maltratar y ver el sufrimiento de un animal. Lo pican, lo asusan, lo lastiman para después comerse. ¿Y quién es la bestia ahí?
Y entonces, nosotros pensamos que le estamos haciendo daño, o pensará el torero, a ese toro, pero está atacando al alma grupal de esos animales, que lo único que hacen es acumular más odio, tristeza y rencor contra la raza humana. Y genera eso un atraso y no nos permite avanzar. Y son cosas que no observamos. Ellas, o sea, el reino cuadrúpedo, el reino animal, no tienen libre albedrío para crear y utilizar el fuego sagrado. Eso quiere decir que los animales no tienen la capacidad ni las herramientas que tenemos nosotros para poder transformar algo. Ellos dependen de nosotros. A menos que decidan asumir la responsabilidad de aceptar el fuego inmortal dentro de la célula anaeróbica, o sea, una vez en los planos superiores, que pidan la oportunidad de poder evolucionar y que se les dé. Y a través de una rueda de reencarnaciones evolucionar como un alma que provea la cámara apropiada para la descarga del fuego sagrado. Eso es, tú no vas a poder evolucionar mientras que sigas siendo un cuadrúpedo. Te tengo que dar un cuerpo físico diferente para que puedas evolucionar. Para un cuerpo apropiado para la descarga del fuego sagrado, ganándose así el privilegio de ser co-creadores con Dios. Esto es igual que nosotros. Ustedes recordarán que la inmortalidad le fue otorgada al amado Oromasis. Pero como todos leyeron, ya saben quién es Oromasis, ¿verdad? A ver, eso. Vamos. Es Oromasis y... No era. Oromasis y Diana, te ayudan. Ajá, que ahora son los encargados del fuego Fuego sagrado. y ya no me acuerdo más. Ellos son los encargados de los En lugar de elementales. ser Helios y Vesta, ahora son Oromasis y Diana. Son los encargados del fuego sagrado. Ellos tienen la actividad ¿Qué de es la purificación. princesa Diana? La princesa Diana. Que no tiene que ver con el complemento divino de quién, del Elohim, ¿qué? Arturus. Eso, muy bien. Son dos Dianas diferentes. Muy bien. Aplausos. Entonces, pero Oromasis también fue evolucionando. Era un elemental. ¿De acuerdo? Imagínense que ahora dirige a los elementales del fuego. Estamos hablando aquí que pueden llegar a evolucionar como humanos. Claro, es que tiene que ser así para que puedan seguir su proceso de evolución, si es que quieren. Y hacen hacen los méritos necesarios. ¿Hablando de los elementales o de los Animales. Un cuadrúpedo sí puede llegar a ser humano. Tiene que, a ver, para poder evolucionar tiene que pasar a la rueda de reencarnaciones. ¿Y qué nos dijo anteriormente? Que tenía que revestirse tenía que ponerse una vestidura en la cual pudiera incrustarse su Cristo interno, la triple llama inmortal. ¿A quién se le puede incrustar la triple llama inmortal? Ok, ya entendimos ahí. Exactamente. Oromasis, otra vez regreso a Feng-Wei, del que estuvimos hablando. ¿Sí? En el caso de Feng-Wei, se fue hacia el reino, ¿qué? Débico. ¿Sí? Todos tienen, pero ascendió. Y para haber ascendido, ¿qué tuvo que haber sido primero? Humano. ¿Te quedaste pensando, Arlet? No, pero ¿qué? ¿De qué me quedé pensando? No sé, te vi muy pensativo. Tú dime. No estaba pensando. No, del maestro ascendido Feng-Wei, antes de ser maestro, ¿perteneció al reino débico o al reino elemental? Elemental. Ah, es que dijiste débico, por eso me quedé No, pensando. se fue él a trabajar hacia el reino débico. Ah, ok. ¿Sí? Pero era del reino elemental. Sí, o sea, sí, Estaba aprisionado, se liberó y luego trabajó hasta pertenecer al reino débico y ser ascendido. sí reencarna en humano, por ejemplo, pero tiene que llevar un proceso, no es nada Por más como que supuesto. ya desencarnó y Ah, no, claro que no. está caminando. A ¿no? ver, O sea, un lobo no puede pasar
un lobo no puede pasar a hacerlo. Un lobo tendrá que tener esa transformación, Exactamente. por ejemplo. De hecho, pues, ¿ustedes qué creen? ¿Los hombres lobos habrán existido o no? Sí, Bueno, ¿y quién dijo que sí? sí. ¿Y por qué sí? ¿Por qué sí? Porque, bueno, hay magos negros que se han dedicado también a querer ocupar cuerpos animales Magos para, negros y qué más. Y alguien más. aquí bueno, en México, Elementales elementales. que toman diferentes formas para poder atacar al reino humano. No, es que los elementales, ¿de quién se sirve? O sea, ¿a quién sirven los elementales? Que ahí cobra sentido lo que veíamos en las láminas anteriores, ¿no? Donde el elemental se servía, se crecía Claro. y después el mago negro tomaba ese... Claro. Y es algo así como lo que vimos la semana pasada con todas las presentaciones de toda esa inteligencia artificial que vimos. Como los minotauros también, ¿no? Por supuesto, los minotauros ¿qué eran los minotauros? A ver, vamos a ver. Sí, pero que hablando de lo que estamos hablando, cuadrúpedos. Cuadrúpedos, sí, sí. Cuadrúpedos. Sí. Ah, las aves. Las aves son los únicos animales sobre la Tierra que son creaciones de Dios. Ya les dije, Amarilis nos dice que 900 años antes de que se formara la Tierra, cuando ella sabe que la Tierra va a ser habitada y viene a prepararla, dice, y las aves y los humanos, el reino humano, caminaban disfrutando del Edén. De los Entonces, ¿eh? y de sus cantos. Y de sus cantos. Y de hecho dice, mis amores, como espíritu de la primavera, permítanme recordarles que durante los 900 años previos a la llegada del primer Manú raíz, junto con los santos inocentes a la tierra, yo experimenté con el desarrollo de los más bellos follajes, flores, pájaros, hierbas, mar, aire, hasta que el planeta estuvo listo para ser habitado. O sea, habla de que sí fueron formados por Dios. Vamos a ver qué nos dice Palatenea. Ustedes recordarán que el pulpo era originalmente hermoso. Nos habla del pulpo. El pulpo, que fue creado para vivir en los mares, estaba creado para ser una reminiscencia del gran sol espiritual central. Era dorado, lleno de luz y brillaba. Y él, al ser tomado por las fuerzas oscuras, terminó en lo que hoy conocemos el pulpo. Las almejas, lo que tenían la perla adentro, eran hadas. Y hoy pues estas se han transformado. Vamos a hablar más adelante del reino acuático. Algunos sí van, muchos están en la misma categoría de los cuadrúpedos. ¿Cuántas patitas tienen los delfines? No tienen tantas. Ah, ya. ¿Cuántas patitas tienen las ballenas? Y sí tienen las ballenas. Bueno, así como aletitas. Aletitas. Bueno, aletitas. ¿Cuántas? Tenemos 2, 3, 4. No, los delfines 2. Y los Ah, 3. La cola. la cola no. La cola es diferente, es como su hélice. Pero eso vamos a hablar más adelante. De eso vamos a hablar más adelante. Se tardaron en preguntármelo, ¿eh? Yo dije, nos vamos a ir limpios y no me lo van a preguntar. Pero es motivo de una actividad completa el mar. Porque también pues, hay algo que no me han preguntado, por ejemplo, las sirenas. Ah, ya. Pero no. Dices, yo quiero saber. A mí me explican las sirenas cuando vemos todo lo que es el mar. Entonces, por ejemplo, las almejas, las hadas. Estos elementales estaban destinados a viajar con la humanidad de la Tierra, sirviéndole durante el largo peregrinaje de la eternidad a eternidad, obedientes a sus más mínimas indicaciones. En ese momento no había formas impuras o desagradables sobre la Tierra antes de que llegara el ser humano. O sea, antes de que llegara los rezagados.
Cuando la humanidad dejó de dirigir su atención y conciencia hacia el plan divino, cuando la humanidad dejó de dirigir su atención y conciencia hacia el plan divino, me retorno a lo mismo que le pasó con la diosa de con la diosa de la luz. Cuando la diosa de la luz se distrajo, las fuerzas siniestras lo tomaron. Y aquí nos dice, cuando la humanidad dejó de dirigir su atención y conciencia hacia el plan divino, cuyo diseño ella había retratado, la visión de la presencia de Dios, comenzó a disolverse en la conciencia y las líneas se volvieron borrosas. La silueta se distorsionó como cuando ven su propia imagen reflejada en el agua en movimiento. Eso es, empezamos a desdibujarnos, pero empezamos a desdibujarnos de la vida. Solo hay un camino hacia arriba para toda la vida, y este se transita a través del amor de alguna inteligencia superior hasta que la vida inferior es liberada. Eso quiere decir, los maestros no necesitan ninguno hacer el trabajo que están haciendo. Ellos, dentro del trabajo que están haciendo, no tendrían por qué bajar a los infiernos, por decirlo, a liberar a la vida que está aprisionada. Sin embargo, el gran amor que tienen ellos es que hace posible que ellos hagan este trabajo y la disposición de ellos de no ascender al corazón del Padre hasta ver a toda vida en libertad. La humanidad aprisionó conscientemente al reino elemental en la forma animal y por lo tanto algunos miembros de la raza humana deben amar esta vida hasta liberarla. Dice, si nosotros como raza fuimos quienes aprisionamos a los elementales en esa vida animal, ahora nos toca a nosotros liberarla, como a fuerza de amor y conciencia. Cuando se refiere a nosotros, se refiere A nosotros, al reino humano. Nosotros no tenemos por qué entrar a las sombras del plano astral, lo que yo les decía, y con nuestras propias manos desnudar a las corrientes de vida que allí se encuentran de la energía divina mal utilizada que han acumulado durante algunos siglos. Nosotros no tenemos por qué entrar al reclusorio y servir allí. Y nos dice Palas Atenea, y ahí estamos. Sí, actualmente los maestros ascendidos entran, o sea, bajan al plano astral para poder liberar a la vida humana. Seguimos. Sin embargo, y nos dice Palas Atenea, donde las sombras son más oscuras, donde la necesidad es mayor, donde lo más impuro se manifiesta, allí encontrarán a los hijos de la misericordia y el amor. Nosotros no tenemos por qué hacerlo, sin embargo, lo hacemos. Gracias. Y nos dice el amado maestro Saint Germain, ¿cuál es la interacción que hay entre los humanos y el reino animal? En algunas enseñanzas esotéricas, lo que ya les decía, se han establecido cláusulas incluso prohibiendo la presencia de animales en la atmósfera de los estudiantes. ¿Por qué? Porque distraen su atención. Esta es una decisión completamente individual, pero el estudiante en el sendero debe caer en cuenta y recordar que el mayor debe ser siempre el maestro del menor. O sea, una cosa es que nosotros le demos servicio al reino animal y otra cosa que dejemos que humanicemos nosotros al reino animal. Exactamente. El mayor siempre debe ser mayor que el menor. Sí. ¿Le estás dando tanto poder? Exactamente. El mayor siempre debe ser el maestro del menor, que la energía de la inteligencia divina en el corazón humano es naturalmente la que controla la energía de la bestia, y que no hay necesidad de temer a la vida inferior, aunque sí hay gran necesidad de amarla hasta liberarla. Espero que esto les dé un entendimiento de fragmentos de la ley que les permitirá transitar su propia senda individual, liberando a otras corrientes de vida para que sirvan a la vida también como puedan con el conocimiento firme de que la mera presencia de cualquier forma sobre la tierra es el edicto silencioso para aquellos que escojan leer.
ámame hasta liberarme. O sea, el reino cuadrúpedo lo que le pide al reino humano. Ámame hasta liberarme. ¿Y quién quiere? A ver, ¿me puedes buscar el capítulo, Beli, porfa? Y el discurso del maestro Hércules. Ale, si dice ámame hasta liberarnos, entonces quiere decir que ellos ya, pues no sé si cómo sería dentro de los planes o no sé, ya hubo como este acuerdo de poder seguir en la tierra, de poder seguir No es que estando no haya un aquí. acuerdo, ellos no pueden liberarse mientras que no los liberemos. Por La eso, energía está aprisionada y ellos, o sea, sí, pero es que entonces, si dicen ámame hasta que me libere, o sea, pero entonces ya está, a lo que me refiero es que ya hay un acuerdo de ellos hacia decir, bueno, estoy o voy a trabajar en conjunto para no que, de todas las especies, pero sí, ajá, a eso me refiero, sí. porque entonces, si no, ¿qué sentido tendría? O sea, sería más fácil, sabiendo todo esto, exterminar a todos los animales No, sobre el si los planeta. exterminan sin haberlos liberado, ¿en dónde está la ley de la vida? No, por eso, a eso voy. Entonces, o sea, ahí cobraría como un poco de sentido el decir, bueno, estamos trabajando en conjunto Así o es, vamos a trabajar en conjunto, así ¿no? es. Porque si no, entonces, ¿qué valor tendría el respetar la vida animal? No, no, por supuesto. Es que no solamente es un valor, es una necesidad. ¿Lo tienes por ahí? ¿Me lo prestas? Sí, claro. A ver, yo les invito, gracias, yo les invito a que quien traiga su libro lo leamos y por favor con la espalda bien recta. ¿Alguien se ha preguntado? Yo una vez, o sea, bueno, no una vez, Enrique, mi esposo, siempre me dice que tenía una maestra que le dice que hay que andar muy derechito y con el estómago metido para tener bonita figura, ¿no? Decía, ok. Entonces, pues yo siempre decía, pues voy a andar así, o sea, pompa para afuera, boobies para adelante, pues para andar mejor. Pero hoy encontré el verdadero sentido, ahora que se los estoy compartiendo, de la importancia de andar siempre derecho. Y bueno, les comento después de leerse. Y nos dice Hércules, en el nombre de Dios y la divinidad, pónganse de pie por un momento. En honor al entonces director del primer rayo, nuestro amigo el Moria, y a mi complemento divino la Santa Amazonas. El respeto y la dignidad vienen con el entendimiento y la aceptación de que ustedes están en la presencia de seres divinos, no de seres humanos. Gracias. Ahora, por favor, siéntense. La cortesía es parte de la ley del cielo y debería igualmente ser parte integral de sus seres amados, de sus seres, mis amados, si es que desean nuestra presencia y nuestra asistencia, si es que desean nuestra presencia y nuestra asistencia. Yo mismo no permanecería sentado si el Moria se presentara ante mí, tanto como no permanecería sentado ante la presencia de Alfa y Omega, a menos que se me ordenara hacerlo así. Ustedes aprenden y actúan en forma similar. Ahora, se les ha dado una espina dorsal vertical para que puedan pararse erectos en las ocasiones apropiadas y hacer una digna reverencia, ya sea silente o audible, considerando las condiciones que contemplan que siempre se le dé este trato a los mensajeros divinos que vienen de lo alto. Muchos que perdieron y que ahora están recobrando el uso de la espina dorsal erecta, se vieron privados de tal privilegio en edades pasadas porque dieron por sentado las visitaciones de los seres divinos. Una palabra a los sensatos es suficiente. Esto no es una reprimenda, es una viviente y amorosa recordación para ustedes, de modo tal que se protejan a sí mismos de un destino similar. Wow. Eso está impresionante.
porque andamos por la vida así, como cuachalotes. Para empezar, andar así, ¿qué quiere decir? Es tu postura ante la vida. Y si la vida te tiene la dispensación de la jerarquía espiritual para ti, ¿cómo debes andar siempre? Recto, derecho ante la vida. Y cuando estaba preparando esta actividad, me vinieron a la mente una gran cantidad de ejemplos de esta espina dorsal. Aquellos que tienen la incapacidad de caminar rectos, que tienen que caminar así, porque no han sabido inclinarse ante la vida. Y como no saben inclinarse ante Dios, ante la jerarquía espiritual, y no están dispuestos a hacerlo, la vida les quita la posibilidad de flexionarse. Eso está fortísimo. Y después habla del respeto a la jerarquía espiritual, de cómo se nos olvidan incluso los modales más primigenios y que nos volvemos unos verdaderos salvajes. No nos importa ni el orden de preeminencia, nos sentamos como sea a la mesa, no estamos perdiendo. O sea, nosotros no entendemos que el orden ceremonial, que es un aspecto del séptimo rayo, tiene que ver con el orden de la vida. A ver quién anda, ya, quién anda chueco ahí ahora a la hora de estar leyendo las actividades. O que está ahí acostado echándose las palomitas mientras que lee. A ver quién es el maestro Ariel, a ver si aparece por arte de magia ahí en algún capítulo del libro de la vida. Y nos dice el maestro Hércules, pero no entendemos que hay ayuda cósmica. O sea, nosotros no entendemos. Y seguimos pensando que sí hay alguien que nos visita de otro planeta. Esto es ridículo. ¿Quién nos vino a salvar? ¿Quién fue el primero que vino a nuestra ayuda? ¿Y de dónde viene? Hemos hablado que nuestro sistema está formado por diferentes planetas y los planetas están o no habitados por diferentes formas de vida. Pero hay algo más aún. Todos ellos son más adelantados que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos rezagado nuestro conocimiento a causa de los rezagados y no hemos nosotros avanzado en el ritmo que han avanzado los demás planetas. Y nos parece extraordinario ver luces en la Tierra y vida inteligente. Pero lo más terrible es que hay quienes atentan contra esa vida inteligente. Tratan de derribarlos, llegan a capturarlos y hacen experimentos con ellos, atentando contra diferentes formas de vida. Pero lo que es peor, no entendemos que todas esas vidas forman parte de la ayuda cósmica para venir a ayudarnos, porque ya está muy cerca el hecho de que nuestro planeta ascienda. Y va a haber algunos que tendremos, esperemos, todos los que estamos aquí, la posibilidad de ir a morar en un planeta diferente cuando este planeta sea ascendido. Y ellos están auxiliándonos en esto. O sea, wow. ¿Alguien había tomado conciencia de esto que les estoy diciendo? Esto es gigante. Entonces, el planeta Tierra como tal, o sea, si dices, va a haber personas quienes van a ir a otro planeta, Así es, ahorita vamos a ver. pero entonces estamos hablando de que la Tierra ya no será, Claro que no. o sea, será otro. Sí, claro, cuando ascienda la Tierra se va a fundir con otro en el universo. Va a desaparecer. Eso sí, los acaba de dejar así.
Wow, ¿verdad? No, cuando esto suceda ya todos ya evolucionaste. Estamos hablando en el futuro cercano, Miriam. No estamos hablando en un futuro lejano. Estamos hablando en el futuro cercano. Ahora sí se quedaron todos. Eso no te lo puedo decir. Miriam, no venía, en el libro de la vida no viene calendario que nos marque los tiempos. O sea, me gustaría pensar que sí. Me gustaría pensar que sí. Pero fíjate, Ale, que estábamos dando cuenta con Abel, y está sucediendo exactamente lo mismo que sucedió con el Moria, con el Atlántida y Por Lemuria, supuesto. pues donde ya el humano cree poder hacer más que Dios o poder, o sea, empezar a desarrollar cosas que no van, o sea, Les vi algo impactante, o sea, lo vi y les prometo que lloré de tristeza. Vi, hemos hablado de los vientres subrogados, ok, podremos tener nuestras opiniones, pero ok, no, vientres artificiales. No, no recuerdo en qué país, creo que es, no sé si es Australia y todo eso. Es una sala, esto es real, ¿eh? Hagan de cuenta un vientre artificial en donde artificialmente hacen una fertilización in vitro. Este vientre es transparente y le dan al vientre todo lo que tendría dentro de un vientre materno y entonces los papás van a ver al bebé cómo está creciendo ahí en el vientre y ya son los 9 meses, el término, abren el vientrecito y le entregan al bebé a los papás. O sea, estamos jugando con la creación. Esto es brutal. ¿y en qué momento es anclado el patrón electrónico? No, ¿cómo? O sea, imagínate qué brutal está haciendo. No, si es un ser humano. No, es que sí es un ser humano, porque está. No te lo, esto no te lo puedo decir porque está creado a partir de un óvulo y un espermatozoide humano. Eso no te puedo decir, pero finalmente estás utilizando la creación de Dios. O sea, esto es brutal. Que eso ya lo habíamos visto anteriormente cuando nos platicabas, que de hecho lo dijo en un discurso y decía que todo eso que no, por ejemplo, en este caso refiriéndonos a este particularmente, que no tiene el Cristo interno, es que es un experimento, decía ahí que era un monstruo, un Un monstruo. Frankenstein, ¿no? Como en Exacto. aquel tiempo se Un decía. Frankenstein. Exactamente, o sea que realmente no podemos saber si es espiritual o no, pero ahí los maestros, Sí. al menos hasta ahora lo que hemos Dicen, visto, es un han Frankenstein. dejado claro que lo que no tenga, y aquí hoy nuevamente nos vuelvo a recordar, lo que no Que no tiene un tiene un Cristo Cristo interno. interno no No, es es parte. de Dios. Y esto es terrible, porque una cosa es la tecnología, pero yo no he visto nunca en ninguna de las cosas que he estudiado, si alguien lo ha visto, por favor díganme. O sea, tenemos al maestro Hilarión, que está destinado a la ciencia y a la tecnología, y no he visto nada que atente contra las leyes de Dios. Nada, nada. Que las mentes fuertes, o sea, de mente, Dementes, así, literalmente. o arman varios seres así, o muchos seres, un ejército de seres así, Pero y es que ya está y pasando. los condenen a tener mentes también. Pero es que eso ya está pasando. Eso no es que vaya a pasar, eso ya está pasando, Miriam. Eso ya está sucediendo ahora. Por supuesto. Es como tal cual, ¿no? Como al inicio veíamos con todo esto, ¿no? Que se vienen los rezagados al planeta Tierra y empiezan a contaminar. ¿Qué está pasando ahora? O sea, está esta parte tecnológica que es muy atractiva, que dices, wow, te Que te sorprendes, deslumbra. te deslumbra y empieza a andar entre nosotros. Es más inteligente que nosotros. Por supuesto. Entonces, ¿qué va a Van pasar? más adelantados. Exactamente, ¿qué va a pasar? Que si nosotros nos dejamos llevar por eso, nos va a tomar. O sea, está supuesto. ocurriendo lo mismo, a eso iba, está ocurriendo lo Pero mismo. idéntico, Sí, idéntico. con diferente nombre, diferente cuerpo, pero es lo mismo. Las circunstancias son las mismas. Parece que se hace mucha laraca en periódicos, en la televisión y radio por los reportes de objetos extraños
que han sido vistos en la atmósfera de la Tierra y lo suficientemente cerca como para ser observados por los habitantes del planeta. Estos no son de forma alguna inventos de la imaginación del hombre, son visitaciones verdaderas, dirigidas al interior de la atmósfera de la Tierra, cósmicamente hablando y por una razón muy específica. El planeta debe ser equilibrado de manera que se mueva en una forma ordenada cuando se proclame el edicto de avanzar a la órbita de Urano, en preparación para reemplazar a Venus. ¿Por qué? Porque Venus también va a ascender. ¿Y qué está diciendo? ¿Se acuerdan cuando les dije hubo un edicto para que se exterminaran los dinosaurios? Es un fiat del universo. El momento ha llegado. La santa estrella de la libertad avanzará y se equilibrará para fundirse en Urano. A ver, tú dime. A ver, piensa. Si la Tierra se une junto con Venus, se funde. Ajá, ¿y tú van crees que van a decir? O sea, pero, a ver, piensa en esto. Yo sé que no está padre lo que acabo de decir. ¿Tú crees? ¿Cómo crees que se va a desplazar hacia Urano? No sé que se desplace, es que se va a fundir, ¿no? O sea, No. O sea, se va a desplazar, o sea, en su órbita se va a mover hacia Urano. pues tiene que ser con toda la liberación que va a haber. ¿Tú cómo crees que sea ese? No, dilo con todas sus letras. O sea, cuesta. A ver, la Tierra se va a acabar. Se va a destruir. La Tierra se va a destruir. Tal cual. La Tierra sufrió contaminación en manos de los rezagados. Y la ley cósmica no va a permitir que estos voluntarios, o sea, quien viene a visitarnos, lleven de regreso a sus estrellas hogares nada de la radiación imperfecta que está emanando de este planeta. Eso quiere decir que si ellos tienen que hacer purificaciones para venir aquí y poder venir a hacer esta ayuda, lo van a hacer, como tengan que hacerlas. Muchos de esos visitantes son amigos suyos, nada más que ni siquiera lo saben, con quienes han establecido relaciones durante sus visitas a otros planetas en sus vehículos etéricos. Hay algunas personas en el planeta que han establecido comunicación consciente con estos portadores de luz y gozarán mucho más de este privilegio en un futuro no muy lejano. Quiere decir que vamos a tener ya comunicación directa con ellos, con estos mensajeros. Y nos dice Hércules que son sumamente tecnológicos, que están mucho más avanzados que nosotros, pero tienen una característica también, son más sensibles que nosotros. Y vamos a ver lo que nos dice el profesor Triguerino. El hombre se dará cuenta que vivir para sí mismo es un egoísmo que no tiene cabida en las leyes del cosmos, más sí en las leyes del karma. El hombre se dará cuenta de que vivir para sí mismo es un egoísmo que no tiene cabida en las leyes del cosmos, pero sí para las leyes del karma. Quiere decir que aquel que solamente viva para resolver su vida será sujeto de la ley de causa y efecto, porque nadie que no haya dejado el ego va a poder alinearse a las leyes del cosmos. Es la conciencia cósmica la que transformará la vida. Es la conciencia cósmica la que transformará la vida. ¿Alguna pregunta? Pues hasta aquí la actividad de hoy. Bueno, pues nos vemos, me despido de ustedes y esta semana nos vemos hasta el siguiente